Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar esta reflexión acerca del Evangelio que hoy nos trae la Iglesia, que hoy nos presenta la Iglesia, del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a iniciar leyéndoles el Evangelio. Se lo voy a leer primero todo completo y después solamente voy a trabajar dos puntos que me parecen muy importantes acá en este Evangelio, que muchas veces nosotros lo leemos y no le damos importancia o no nos damos cuenta, o nadie cuando lo predica o lo evangeliza da la explicación de esto, y nosotros como católicos necesitamos saber cosas de las cuales nosotros debemos dar respuesta, porque a nosotros nos critican mucho los cristianos no católicos, los que llamamos protestantes, porque ellos dicen que nosotros oramos repitiendo fórmulas, que las oraciones de nosotros no son buenas, que las oraciones de nosotros no sirven para nada, que nosotros no sabemos orar, que nosotros lo único que hacemos es repetir y repetir oraciones ya hechas por hombres, y y bueno, nos critican por esa parte. Entonces, a raíz de eso, he querido tomar este evangelio que habla de la oración para profundizar un poquito más acerca de esto. Si realmente nosotros los católicos no oramos, si realmente ellos tienen razón, o si realmente nosotros oramos así, repitiendo las oraciones y repitiendo oraciones que ya están hechas, porque las Sagradas Escrituras lo dicen, porque la Sagrada Escritura lo habla. Aquí nos vamos a dar cuenta de todo eso. Entonces, vamos a iniciar. Voy a leer primero el Evangelio y después vamos hablando acerca de eso, acerca de la oración y también acerca del perdón que Dios nos pide a nosotros. Bueno, del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15, que es el Evangelio que nos trae hoy, nos presenta hoy la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Dice la palabra del Señor, versículo 7: y al orar, no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a usted su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente y nuestro corazón y nos muestre el terreno donde vamos a sembrar su semilla, que es la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones
de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos escuchado el Evangelio, ¿sí? Hemos escuchado que ahí habla de vanas palabrerías, que cuando oremos no hagan vanas palabrerías, pero se está refiriendo a Jesucristo, ¿a quién? A los paganos. ¿Se está refiriendo a quién? A los paganos. Que nosotros, los cristianos, no imitemos a los paganos. ¿Cómo eran los paganos? Hacían oraciones con muchas palabrerías. Sí, con muchas palabrerías. Y que esto, tanto que gritaban y alardeaban de la palabra con palabrerías, que Dios no las escucha. ¿Sí? Entonces él dijo, no hagan como los paganos, dice. Vamos a leer, dice. Al orar, nos está invitando a nosotros a orar, cuando nosotros oremos. Dice, no hablen mucho como los gentiles o los paganos, ¿sí? Que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. Ahora, la pregunta es, cuando los hermanos que no son católicos, los hermanos protestantes, que no creen en la iglesia de Cristo, que la rechazan, ellos cuando leen este texto bíblico, este versículo, ellos dicen, ahí está hablando de los católicos. Eso es lo que hacen los católicos. Rezan, rezan y rezan y rezan con palabrerías, como si Dios los va a escuchar, pero Dios no les hace caso, porque son palabras repetitivas. Y Dios no le gusta que se ore con palabras repetitivas. Ellos oran con fórmulas. Y así no se debe orar. Entonces ellos y hablan del rosario, del Santo Rosario. Hablan del Santo Rosario. Y también dicen que el Padre Nuestro no es una oración de imitar, sino que es un ejemplo que Dios dejó para de ahí ellos guiarse y ellos orar, pero no es una oración que nosotros la debamos hacer. Eso lo enseñan ellos, y por eso ellos no oran con el Padre Nuestro, no lo oran. Entonces ellos dicen que nosotros lo que hacemos es repetir y repetir fórmulas, que nosotros no somos capaces de orar como ellos lo hacen, que ellos sí saben orar, porque ellos sí invocan al Señor y invocan al Espíritu Santo y hacen bulla y gritan y eso, y alardean y toda esa vaina de eso, y dicen que ellos sí saben orar, pero que nosotros no sabemos orar, porque nosotros lo que hacemos es repetir y repetir palabras. Vamos a ver si eso es cierto, lo que ellos dicen de nosotros. En primer lugar, cuando Jesús dice acá, no, cuando oren, no imiten a los paganos, Jesús se está refiriendo a aquellas personas que no creían en Dios, que creían en dioses falsos, en ídolos, dioses falsos. De lógico, ¿cómo va a escucharlo ese Dios a ellos si es un Dios muerto? Ellos se van a cansar de orar y decirle orar y orar y orar por ellos, y Él nunca los va a escuchar. Por eso es que dice Jesús, no sean como los paganos, no imiten a los paganos, creyendo que con muchas palabras Él los va a escuchar. Pero ¿cómo los va a escuchar Él, ese Dios, si eso es un Dios falso, es un Dios pagano? Para darles un ejemplo de cuando habla de vanas palabrerías y no se está refiriendo a la oración que nosotros los católicos hacemos, voy a leerles un pasaje bíblico del Evangelio, del libro del libro de Reyes, del libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el 20 para entender el contexto, y luego nos vamos al versículo 26, donde ahí nos va a hablar qué hacían los paganos para que Jesús dijese
no hagan como los paganos, no imiten a los paganos. ¿Qué hacían ellos? ¿Y a quién adoraban ellos? Entonces, del libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 18, capítulo 18, versículo 20. Dice así: Ahab mandó a llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con ese doble fuego? Si el Señor es verdadero Dios, síganlo a Él. Si Baal lo es, síganlo a Él. Entonces aquí Elías, el profeta Elías, se da cuenta de que el pueblo de Israel, unos adoraban a Dios y otros adoraban a Baal, el dios falso del pueblo, del que tenía el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces estaban divididos, el pueblo estaba dividido entre unos que adoraban al dios falso que es Baal y otros que adoraban a Dios. Entonces Elías le dijo: pónganse de acuerdo, o adoran a uno o adoran al otro, pero tienen que decidirse por uno. Ahora, ¿cuántos sacerdotes habían ahí que iban a adorar al dios falso, a Baal? Dice, vamos a leerlo acá. Así pues, aquí va, en el versículo 22 dice el profeta Elías, dice: y Elías continuó diciendo: yo soy el único profeta del Señor. O sea que por parte de Dios había solamente una persona, que era Elías, nada más. Dice: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tantos que de Baal hay 450 profetas, 450 sacerdotes. Elías solamente era el único profeta que estaba ahí, que era él, para defender la palabra de Dios. Y en cambio, entre sacerdotes de los paganos habían 450. Entonces dice el 26, dice Elías: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan el fuego. Entonces dice, Elías le dice a los sacerdotes de Baal, que eran 450, le dice: agarren un ternero, hagan un altar, descuartícenlo, mátenlo, descuartícenlo, pero no le prendan fuego, que yo también haré lo mismo. Dice le dice Elías. Y Elías le dice a ellos: cada uno vamos a invocar a nuestro Dios. Ustedes invocan a su Dios Baal, y si él baja del cielo y quema o desaparece el cordero o el carnero o el becerro, lo desaparece, ese es el Dios verdadero. Pero si no, y Dios al que yo creo viene y quema el cordero y lo desaparece, entonces el Dios verdadero es el Dios que creó el cielo y la tierra, en el que yo creo. Eso lo dijo Elías. Entonces empieza. Dice en el 26, dice: así pues ellos tomaron el becerro que se les entregó y prepararon desde la mañana hasta el mediodía, invocando a Baal. Decían: contéstanos, Baal, contéstanos. Y daban pequeños brincos alrededor de Baal, y alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz respondía. Por eso es cuando Jesús dice allá, no hagan como los paganos, que con muchas palabrerías Él los va a escuchar. Pues claro, ¿cómo los va a escuchar si es un Dios falso, un Dios muerto? Ahí se van a cansar ellos de alardear, de gritar y toda esa vaina,
que Dios nunca los va a escuchar, porque es un Dios muerto, es un Dios falso. Y en el 28 dice, ellos seguían gritando y cortándose con cuchillo y lancetas como tenían por costumbre hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía y ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, y al fin Baal no les habló. Entonces Elías, entonces, ¿qué les quiero explicar con esta parte? Darle respuesta a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 7, cuando dice, cuando oren no hagan como los paganos. ¿Qué hacían los paganos? Le adoraban a ese Baal, que era un dios falso, y hacían alabanzas, gritos, bulla, y duraban todo un mediodía gritando y alabando y haciendo bulla, pero nunca los iba a escuchar porque era un dios falso. Entonces, por eso Jesús dice, no hagan como los paganos, no los imiten como ellos, porque ellos creen que con muchas palabrerías, con mucha algarabía, con mucha bulla, con mucha gritería, Dios los va a escuchar. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Será que nosotros creemos en un Dios falso? ¿Nosotros creemos, amamos, adoramos a un Dios falso? No. Nosotros adoramos a aquel que creó el cielo y la tierra. Por eso en el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. A ese es que adoramos nosotros. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es Dios. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la Virgen María. ¿Pero por qué creemos en la Virgen María? ¿Porque ella es Dios? No, porque ella es la Madre de Dios, porque ella fue especial para Dios. Dios la escogió a ella para que a través de ella naciera su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Ella nos trajo a nosotros la salvación. Por eso nosotros es que creemos en ella. ¿Por qué creemos en ella? Porque Dios la escogió primero. Dios la alabó primero. ¿Sí? Cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿quién es el que estaba hablando? ¿Isabel? No, el Espíritu Santo habló. ¿Qué dijo? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios mismo estaba alabando a la Virgen María. ¿Sí? Y cuando le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Nos está diciendo que esa mujer que Dios escogió, que Dios la puso bendita por entre todas las mujeres, inclusive la puso al nivel de su Hijo Jesucristo, era la madre de Dios. Y en el versículo 48, ¿qué dice? Dichosa, ¿qué dijo? Que todas las generaciones iban a hablar de ella, ¿sí? Que todas las generaciones iban a hablar, por eso es que nosotros hablamos de ella. Por eso amamos a María, la respetamos, la alabamos, la tenemos como ejemplo, hablamos de ella. ¿Por qué? Porque Dios la amó primero. ¿Por qué no la vamos a amar nosotros también? Por eso es que es importante que nosotros sepamos el porqué de amar a María. Ellos dicen que nosotros no amamos a María, sino que nosotros la adoramos. Que cuando nosotros nos arrodillamos delante de ella para orar, para rezar, estamos adorando a María, diciendo que María es un Dios, lo mismo que los santos. Entonces ahí ellos están calumniándonos a nosotros. Nosotros amamos a María, ¿por qué? Porque ella es la madre del Emmanuel, Dios con nosotros, y porque Dios primero la eligió a ella, la escogió a ella, y primero él la alabó y dijo que ella era para él una mujer importante y especial, y por lo tanto para nosotros también. Por eso nosotros creemos en la Virgen María, creemos en los santos, creemos en la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, ¿sí? Creemos en la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica es una iglesia universal, que significa católico. La Iglesia de Cristo es católica y creemos en ella. Creemos en los santos, creemos en la resurrección. Eso lo dice el credo, en eso es que creemos nosotros. Entonces, cuando alguien nos viene a nosotros a decir, no, ustedes
no creen en Dios, creen en otros dioses. No, nosotros creemos en el Dios creador, Dios verdadero, que creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas. Para eso nuestra profesión de fe, ¿cuál es? El credo. Entonces ahí ellos nos están calumniando. Ahora, Jesucristo, que es Dios, nos da a nosotros un modelo para nosotros orar. Nos dice cómo orar. Jesús nos dice a nosotros cómo orar. Como ustedes no saben orar, entonces yo les voy a enseñar a ustedes a orar. Entonces dice, cuando oren. Dice, cuando oren. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que ustedes cada vez que vayan a orar, deben orar así. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, como nos lo enseña acá en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, ustedes pues oren así. ¿Cómo, Señor Jesús? ¿Cómo Jesucristo? ¿Cómo Dios? ¿Cómo debemos orar? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, con la oración del Padre nuestro. Pero es que nosotros, cada vez que vamos a orar, iniciamos con la oración del Padre nuestro, porque Jesucristo nos la dejó para iniciar con esa oración, que además es una oración completa. Es una oración completa. Nosotros con esa oración no necesitamos de orar más, pero sin embargo nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que cuando oremos debemos orar por lo menos una hora, porque eso fue lo que Él les pidió a los discípulos de que oraran por Él. Dijo, cuando allá en Mateo capítulo 26, versículo 40, Él se acerca a ellos, los ve dormidos y Él les dice, ¿cómo? ¿No han podido orar ni siquiera una hora conmigo? Entonces nos está pidiendo que la oración debe ser de una hora. Por eso es que nosotros oramos con el Padre Nuestro, oramos también con el Santo Rosario. Sí, con el Santo Rosario. El Santo Rosario, aunque es una oración repetitiva, sí, porque nosotros repetimos varias veces el Padre Nuestro, varias veces las Ave Marías, y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque en primer lugar, porque es bíblica. La oración del Santo Rosario es bíblica, ¿sí? Está en Lucas capítulo 1, 26, Lucas 39, está la segunda parte de la oración que nosotros hacemos del Santo Rosario. Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros repitiendo las mismas palabras? Porque Jesucristo mismo lo hacía. Jesucristo cuando oraba repetía las mismas palabras. Vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y ahí nos vamos a dar cuenta de que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Vamos a leer el capítulo 26, versículo primero, el 30. ¿Qué nos dice el 30? Dice, y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. El que dice el 29 dice, y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Luego pasa al 30, y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Y cantando los himnos, ahí no está diciendo el himno, los himnos o los salmos, himnos. Los himnos son los salmos, ¿sí? Si aquí en este evangelio dice los himnos, pero los himnos son salmos. Entonces, ¿qué hacían Jesús y los discípulos? Oraban cantando los himnos. Ahora, ¿cuántos himnos hay? O salmos, 150 salmos. Y ellos oraban con todos esos salmos. Entonces, ¿no están repitiendo ellos? No, al repetir un salmo no lo están repitiendo ellos, claro. Y Jesucristo, por ejemplo, también cuando estaba en la cruz, Él dijo esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba repitiendo un salmo, el Salmo 22, ¿sí? Y cuando Jesús dice Padre, cuando Él también estaba en la misma cruz y Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí está hablando también de un salmo, el Salmo 31, el Salmo 30 o 31 en otras, ahí está hablando de ese salmo.
Entonces Jesús oraba también repitiendo las palabras, repitiendo los salmos. Ahora mire Jesús cuando oraba él, ¿cómo lo hacía él? Vamos al versículo 44 de Mateo 26. ¿Cómo hacía Jesús para orar? Dice, los dejó y fue a orar por tercera vez. Los dejó y fue a orar ¿por cuánto? Por tercera vez. Ahora, ¿qué hacía Jesús por tercera vez orando? Repitiendo las mismas palabras. ¿Qué hacía Jesús? Repitiendo las mismas palabras. Entonces Jesús nos está mostrando acá que cuando nosotros oremos, podemos orar repitiendo las mismas palabras. Por eso es que nosotros oramos con el rosario repitiendo la misma palabra. Por eso es que nosotros cuando oramos con el Padre Nuestro lo repetimos varias veces. Por eso es que nosotros, las oraciones que ya están hechas, que la iglesia nos presenta, como es el gloria, con el gloria, ¿a quién estamos invocando nosotros? A Dios, y lo hacemos varias veces. El creo, el yo pecador, el Ave María, el Dios te salve, todas esas oraciones que nosotros hacemos y que las repetimos, lo hacemos porque Jesucristo nos dice que no es malo repetir orando. Podemos repetir las mismas palabras. Entonces no hay nada por qué sentirnos nosotros mal cuando nosotros estamos orando. Sí, porque Jesucristo oraba repitiendo las mismas palabras. Y entonces mire, por eso yo quería hablarles un poquito acerca del Evangelio y hablarles acerca de eso, porque es que hay muchos católicos que nos dejamos confundir por ignorancia, porque no conocemos la doctrina de la Iglesia Católica, porque no sabemos qué es orar o qué es rezar. Unos creen que los evangélicos, por ejemplo, dicen que nosotros no oramos, que nosotros rezamos, porque nosotros repetimos oraciones ya hechas. Pero resulta que orar y rezar es lo mismo. Orar y rezar es lo mismo. Entonces no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces nosotros también oramos. Y también oramos con palabras de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, oro con palabras mías. ¿Sí? Cuando yo oro. Y la mayoría, yo sé que la mayoría ora utilizando sus propias palabras. Pero también no es malo utilizar otras palabras de otras personas que ya hayan hecho una oración. No es malo, porque Jesús oraba con los salmos. Y los salmos están ahí y es palabra de Dios. ¿Sí? Es palabra de Dios. Pablo, ¿cómo oraba él? ¿Cómo invitaba a la gente a orar? Con los salmos, con himnos, con alabanzas. Y duraban toda la noche haciendo esos salmos, himnos y alabanzas. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses 3:16, ahí dice que Pablo oraba con himnos, con salmos y alabanzas. Y en Hechos capítulo 16, versículo 25, 26 más o menos, también Pablo dice que él oraba ahí con salmos y con cánticos y alabanzas. Y duraban toda la noche, repitiendo siempre lo mismo. Entonces, que nos vengan a decir a nosotros que nosotros no sabemos orar y que nosotros lo que hacemos es repetir, están muy equivocados. Nos están calumniando. Y nosotros no nos debemos dejar engañar. Ahora, en el versículo ¿qué? En el versículo 14 del Evangelio que estamos meditando, de San Mateo capítulo 26, del Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 14, dice que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes. Entonces mire que aquí también, para terminar esta reflexión, nos está hablando del perdón. Nos está diciendo que debemos perdonar. ¿Perdonar a quién? A aquellas personas
que hemos ofendido o que nos han ofendido, o que no solamente nos hayan ofendido, sino aquellas personas que de pronto nos hayan hecho cosas graves, cosas que uno dice, uno con la mentalidad humana, sin estar Dios presente, sin estar el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros decimos, no, yo no soy capaz de perdonar a esta persona. ¿Por qué? Porque me hizo algo muy malo, muy grande. ¿Cuáles son las cosas que de pronto a nosotros se nos dificulta más perdonar? ¿Sí? Lo que nos dificulta más perdonar a nosotros, a una persona, es, por ejemplo, cuando nos matan a algún familiar, cuando atentan contra la integridad física de una persona que queremos mucho, de un familiar, una persona que queremos mucho, ¿sí? Ya sea por violación, ya sea por golpes, ¿sí? Esas son cosas que las personas muchas veces, nosotros como seres humanos, sin tener a Dios, sin tener a Cristo, sin tener el Espíritu Santo, no somos capaces de perdonar. Pero Dios nos dice que nosotros debemos perdonar toda ofensa. Toda es toda. Y Jesús mismo, por ejemplo, aquí el apóstol Juan nos dice algo muy fuerte, que nosotros debemos tener en cuenta. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Ahí el apóstol Juan nos invita a nosotros y nos dice a nosotros cómo debemos nosotros comportarnos cuando alguien nos agrede bastante, nos ofende bastante. Cuando nosotros decimos, yo a esa persona no la perdono, aunque se me arrodille, aunque me llore, yo a esa persona no la perdono, yo la odio, siento un odio sobre esa persona, yo no quiero ni verla. Cuando sintamos esa rabia, ese resentimiento hacia esa persona, que la odiamos, ¿qué dice el apóstol Juan que debemos hacer? Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, ese es un mentiroso. Entonces dice Juan primero, si usted dice que ama a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, yo lo adoro, lo amo, Dios es lo mejor, Dios es para todos, Dios es mi vida, yo doy la vida por Dios. Y dice eso, pero dice Juan, demuéstreme que usted ama a Dios. ¿Cómo? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odio a su hermano, es un mentiroso. Y sigue diciendo, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, pues si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, dice Juan, si ustedes odian a su hermano, si su hermano lo ofendió a usted gravemente, bastante fuerte, y dice esto, y ustedes lo odian, entonces dice, ustedes tampoco me están amando a mí, dice Dios, ustedes no me aman a mí. Por eso Jesucristo vino a traer al mundo el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta el extremo, dando su vida por nosotros. Murió, derramó su sangre, donó su vida, donó su cuerpo. Su cuerpo fue flagelado, fue castigado, fue maltratado, fue desfigurado. ¿Qué no hicieron con Jesús? Y todo lo hizo, ¿por qué? Por el amor que sentía por nosotros. Entonces Jesús por eso es el que nos invita a amar. Entonces, pero si nosotros vamos a perdonar, queremos perdonar a alguien sin tener a Dios en nuestro corazón, sin tener a Cristo en nuestro corazón, sin tener el Espíritu Santo en nosotros no somos capaces de perdonar a nadie, ni siquiera una ofensa así pequeña somos capaces de perdonar, ni siquiera una ofensa. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios, que es el que nos fortalece
a Dios, que es el que nos da la seguridad, nos da la fuerza a través del Espíritu Santo, ¿sí? No tenemos a Cristo que es el que ¿cómo es? Nos llena de todo, de fuerza, de poder, de amor, de todo. Entonces, y no seremos capaces nosotros de perdonar a esa persona, pero eso es que nosotros debemos reconciliarnos con aquellas personas que ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros no somos capaces de perdonar a esa persona? Cuando nosotros, Jesús nos invita a que perdonemos a esa persona y nosotros no somos capaces. ¿Para dónde vamos a ir nosotros? Voy a leerles en un momentico el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Ahí nos va a hablar a nosotros Jesucristo para dónde va aquella persona quien no es capaz de perdonar una ofensa como esa. ¿A dónde va a ir esa persona a parar? Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25. San Mateo capítulo 5, versículo 25. Dice, vamos a ver qué dice. Dice, llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregues, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Jesús nos está diciendo acá que nosotros antes de morir, debemos reconciliarnos con aquella persona que le tenemos rabia, que le tenemos odio, que le tenemos resentimiento, que nosotros decimos, no soy capaz de perdonarla porque eso me hizo algo muy grande, demasiado grande. Imagínese usted la maldad más grande que le haya podido hacer a esa persona. Y dice Jesús, usted tiene que reconciliarse con él. ¿Por qué? Si yo no me reconcilio con él, ¿qué dice? Dice, llega enseguida a un arreglo con tu adversario, aquella persona a la que nosotros odiamos, que nosotros no queremos perdonar porque nos hizo una embarrada grandísima. Dice, mientras vas con él por el camino, mientras estamos en esta vida, mientras estamos vivos. Dice, no sea que tu adversario te entregue al juez. Si nosotros nos morimos con ese pecado de no perdonar a aquella persona a la que nos ofendió, nos agredió, nos hizo un daño grande, pero que nosotros fuimos capaces de perdonarla, nos fuimos capaces de buscarlo a él y pedirle perdón, o ir y decirle te perdono, y no me reconcilié con él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me muera, esa persona me va a llevar ante ¿quién? Ante el juez. ¿Y quién es el juez? Jesucristo. ¿Quién es el juez? Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo entonces? Dice, te entrega al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. ¿Qué va a hacer ese juez? Te va a meter a la cárcel. Esa cárcel que Jesús nos está mostrando ahí, si Jesús es el juez, y es el que nos va a meter a la cárcel, entonces ¿qué sería la cárcel para nosotros? Lo que nosotros llamamos el purgatorio, lo que llamamos nosotros el purgatorio, lo que la iglesia nos invita a que nosotros creamos, el purgatorio. No es porque la palabra purgatorio esté escrita en la Biblia, no, es porque la palabra purgatorio significa purificar. Vamos nosotros allá a purificar nuestros pecados, aquellos pecados que no fuimos capaces de perdonar, sí, de perdonar. Entonces dice, te entregará al juez y el juez te entregará a la cárcel. Yo te aseguro, dice Jesús, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, no saldrás de allí hasta que no haya purificado todo tu pecado. Eso es lo que llamamos purgatorio. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces
¿qué pasa? ¿Va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ir a dónde? Al purgatorio. ¿Y qué dice Jesús de aquellas personas que nosotros no somos capaces de perdonar? Para terminar, el versículo 15 dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Entonces, para nosotros recibir perdón, tenemos que perdonar, así de fácil. Para recibir el perdón de Dios, nosotros tenemos que ¿qué? Perdonar. Por eso cuando nosotros oramos con el Padre Nuestro y nosotros decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La misma oración del Padre Nuestro, Jesús nos invita a que debemos perdonar, que debemos reconciliarnos con los demás. Que el amor y la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María estén con cada uno de nosotros. Que tengan un feliz día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.